Ciudades Ecológicas vamos a conversar, a entrevistar a quien es actualmente legisladora en la provincia de Santa Fe, ex diputada nacional. Me refiero a Lucila De Ponti. ¿Cómo estás, Lucila? ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día. Bien, muy bien. Lucila, vos sos una de las referentas nacionales del movimiento Evita, movimiento que expresa y que representa una parte importante de las y los trabajadores de la economía popular. Preguntarte en ese sentido, ¿cómo interpretás, cómo lees la situación social hoy de la Argentina y en particular de los sectores populares? Bueno, me parece que estamos en un momento muy complejo, tanto del mundo como de nuestro país, que, bueno, tiene que ver, por supuesto, con la pandemia y con el aislamiento social que hemos tenido que realizar durante tantos meses, algo que afecta a todos los sectores del mundo de distintas maneras. Creo que en nuestra región lo que ha sucedido es una visibilización y también una profundización de desigualdades preexistentes, de desigualdades que desde hace mucho tiempo vienen marcando el ritmo de la vida de los argentinos y las argentinas, que tienen que ver básicamente con el acceso a los derechos más básicos, como puede ser el trabajo, la alimentación, bueno, también la vivienda, que es algo que se ha discutido mucho en los últimos días. Y nosotros entendemos y venimos trabajando desde las organizaciones sociales en plantear con mucha fuerza la necesidad de avanzar en políticas que nos permitan superar o igualar el acceso al trabajo y las condiciones en las cuales los argentinos trabajan, porque nos parece que está allí, digamos, el punto fundamental para poder empezar a resolver lo que tiene que ver con garantizar igualdades de condiciones en el conjunto de la vida, digamos, en términos del poder adquisitivo que tienen las familias argentinas, en términos de la posibilidad que tienen de acceder a derechos como la salud, la educación, bueno, también la vivienda, como decíamos antes. Y la pandemia ha puesto muy de manifiesto esto, que hay un porcentaje enorme de las familias argentinas que trabajan porque tienen ingresos, aunque son insuficientes, tienen algún ingreso para subsistir, pero que este trabajo se realiza en condiciones, digamos, de falta absoluta de la garantía de los derechos básicos laborales. Y por lo tanto también es muy difícil poder promover procesos de integración social a través de estos trabajos. Y eso fue, digamos, ese análisis fue lo que dio nacimiento al proyecto político de la economía popular, que es un proyecto que tiene que ver con tomar estas reivindicaciones y estas demandas, construirlas también en identidad de un sujeto político, que son los trabajadores de la economía popular, que entendemos que forman parte del sector de los trabajadores en Argentina, y también en proponer cursos de acción para que podamos ir superando este problema. Creo que estamos en ese tránsito, pero que en el medio, digamos, de eso, con un nuevo gobierno que teníamos en Argentina, que tenía la voluntad al menos de escuchar a estos sectores y de empezar a darles lugar también en la conformación de políticas públicas, bueno, se da este contexto de pandemia que pone muy sobre la mesa y echa mucha luz sobre las desigualdades y que hace también mucho más difícil poder avanzar en políticas que sean realmente efectivas y eficientes, porque las condiciones de vida se han degradado y se han deteriorado muchísimo. Para mí un ejemplo muy claro es lo que tiene que ver con el costo de vida, que la otra parte del costo de vida es el valor de los ingresos de los argentinos. Hoy tenemos un costo de vida que, sobre todo empujado por el rubro alimentario, es altísimo para las familias argentinas que tienen ingresos muy por debajo de lo que se necesita para garantizar, por ejemplo, una alimentación nutricionalmente saludable. Entonces, ahí me parece que está un poco el primer desafío a superar, y tenemos que hacerlo en este contexto de pandemia, porque la verdad que creo que el escenario que nos va a ir quedando va a ser muy complicado. Ya tenemos indicadores de pobreza por encima del 40%, de una suba del desempleo, bueno, como decía antes, de una evolución del costo de vida de la canasta básica total muy elevado. Y bueno, esto nos va a dejar en una situación difícil. Creo que en ese marco es muy importante que los sectores populares de Argentina, que son los que más sufren y a los que más golpea esta situación, puedan ir canalizando sus demandas también, como lo han hecho en todo este tiempo, como lo han hecho para resistir a las políticas del gobierno de Macri, que puedan ir canalizándolas
a través, digamos, de organizaciones comunitarias, de organizaciones sociales o de un diálogo con el Estado que nos permita ir mejorando en estas políticas. Lucila, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, viene haciendo énfasis en la importancia del sector ligado a la agricultura familiar, a la producción en periurbanos, para, bueno, precisamente generar puestos de trabajo, generar inclusión social. Vos has presentado hace algunos días una iniciativa ahí en la legislatura de Santa Fe en torno a la agroecología. Preguntarte si nos podés describir en términos genéricos en qué consiste el proyecto y si prevés que su aprobación puede tener algún impacto en esta materia, en términos de inclusión social, de generación de puestos de trabajo. Sí, bueno, yo pienso que la agricultura familiar tiene, digamos, o la agricultura de la producción de alimentos y sobre todo de la producción para el consumo interno y en pequeña escala, digamos, tiene distintas facetas o distintas dimensiones desde la cual mirarla. Tenemos una parte que está, digamos, muy arraigada y muy vinculada al proceso agropecuario nacional y que lo hace también en disputa con el modelo del agronegocio, del modelo extensivo de siembra de soja, trigo, bueno, cereales para la exportación. Bueno, que sucede en nuestro campo, digamos, en el interior de cada una de nuestras provincias. Y después tenemos también otra faceta que un poco hacia esto vamos con el proyecto que presentamos, que el proyecto tiene que ver con la creación de la figura de parque agroecológico, que de alguna manera busca vincular a las ciudades con la producción rural, pero digamos en territorios compartidos, ¿no? En zonas lindantes, en esto que llamamos el periurbano o la agricultura urbana, y que tiene que ver con poder recuperar también territorios que son lindantes a nuestras ciudades o a nuestras áreas metropolitanas y que actualmente son utilizados para la producción de alimentos o están en disputa con otros objetivos que tienen que ver fundamentalmente con la actividad inmobiliaria, digamos, y en este marco también con la especulación inmobiliaria sobre el valor de las tierras. Nosotros con este proyecto de la creación de figura de parque agrario o parque agroecológico, que para tener algunos ejemplos nos habíamos remitido, digamos, a experiencias que se realizaron en Europa, en Italia y en España, fundamentalmente, donde existen muchas experiencias de este tipo, pero recientemente en el distrito de Moreno, de la provincia de Buenos Aires, la intendenta Mariel Fernández creó un parque agroecológico, o también en algunas otras ciudades de Argentina podemos ver figuras de este tipo, que tienen el sentido de armonizar y de reencontrar la vida urbana con la vida rural y con la producción de alimentos, y proteger algunas áreas periurbanas para que sean destinadas fundamentalmente a la producción de alimentos, pero también para avanzar en esto de una relación más simbiótica con las ciudades a través de otras políticas, por ejemplo, el turismo ecológico, por ejemplo, prácticas educativas como escuelas de agroecología o espacios de formación, inclusive también espacios de comercialización y gastronomía de los propios productos que allí se realizan para que, digamos, formen parte del circuito recreativo de las ciudades y que de alguna manera impulsen a que en nuestras ciudades y en nuestra vida urbana se vuelva a valorizar lo que tiene que ver con la vida rural y sobre todo con la producción de alimentos, porque estos son tierras que van a estar destinadas a la producción de alimentos para el consumo de esas ciudades, que es también, digamos, algo que creo que representa un gran desafío para las ciudades y digo, para la política en general, la posibilidad de poder construir circuitos económicos locales, arraigados territorialmente, que de alguna manera sean más virtuosos, tanto en términos del cuidado y la generación de puestos de empleo para personas de esa región, como en la posibilidad de que esas ciudades se consuman alimentos de mejor calidad y más baratos también, porque si nosotros estamos llevando alimentos que se pueden producir al lado de nuestras ciudades, pero los compramos de otra provincia y vienen con un costo de flete y con un impacto ambiental también más negativo, bueno, ahí nos parece que hay elementos que se pueden trabajar y que el Estado también tiene un gran desafío, por ejemplo, para mejorar la calidad de la asistencia alimentaria que presta, porque incluso en este contexto de pandemia lo hemos visto muy claramente, la nación, las provincias y las municipalidades han invertido muchísimos recursos en la compra de alimentos para asistir
a instituciones o a las familias directamente, y lamentablemente lo que vemos es que este dinero se concentra mayoritariamente en algunas grandes cadenas de comercialización o incluso industrias alimentarias, y que no producen alimentos de calidad nutricional, sino que producen alimentos estandarizados, ultraprocesados, digamos, lo que muchas veces estamos acostumbrados a consumir. Entonces ahí nos parece que también hay un desafío que tienen los estados en términos de poder interpelar y reconfigurar sus esquemas de asistencia alimentaria. Y la posibilidad de cuidar, de proteger territorios lindantes a las ciudades para que allí se produzcan alimentos para el consumo de la población nos parece que es un paso fundamental. Y bueno, y el proyecto que presentamos tiene que ver con eso, que es la posibilidad de que en este caso en la provincia de Santa Fe, y empezamos, digamos, planteándolo con respecto a una experiencia en territorios que son de la ciudad de Rosario, lindante con otras 3 localidades limítrofes, queremos empezar con esa experiencia, pero que pueda crearse también la figura de parque agrario o agroecológico. Y por supuesto que en estas tierras lo que se promueve es la producción agroecológica, con todo, digamos, el concepto de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente que esto trae. Bien, bien interesante la iniciativa. Mientras te escuchaba, Lucila, hace algunos días tuve la oportunidad de entrevistar a Antonio Latuca, que imagino lo conoces, allí de Rosario, uno de los artífices del programa de agricultura urbana de Rosario. Bueno, pienso que debe ser una experiencia también interesante para replicar y para profundizar, ¿no? Sí, con Antonio estuvimos también charlando y conversando esta idea, él es un referente de la agricultura urbana. Bueno, aquí en Rosario y en otras localidades de la provincia de Santa Fe han habido experiencias de agricultura urbana, algunas de hecho persisten. Lo que nosotros observamos es que tenemos que dar un paso en términos de la escala en la cual esto se ha realizado, para poder realmente empezar a disputar, como te decía antes, por un lado el uso de determinadas tierras y por otra parte también cuáles son los alimentos que se consumen en nuestras ciudades, ¿no? Queremos realmente poder destinar una gran porción de tierras periurbanas a la producción de alimentos para que puedan abastecer un mayor porcentaje del mercado alimentario, en este caso de Rosario, que es un mercado muy grande porque es una ciudad de más de 1 millón de habitantes, pero también de las ciudades limítrofes, que también son centros urbanos muy importantes. Y por supuesto que esto se hace sosteniendo, digamos, o recuperando toda la historia de quienes vienen trabajando en esto desde hace muchísimo tiempo. Y como te decía antes, también la agricultura familiar tiene que ver con una disputa y un debate que sea al interior de nuestras provincias, al interior digo, más alejado de los grandes centros urbanos, donde también hay muchísimas familias que siguen cuidando y siguen peleando para proteger sus pequeños espacios, su chacra mixta, su pequeña parcela en la cual producen alimentos o incluso cría de animales para el consumo de estos sectores. Y algo que promovemos es también lo que te decía antes, la posibilidad de fortalecer las economías locales y regionales con el consumo, digamos, vinculando el consumo y la producción de las propias zonas, ¿no? Y no tener bueno, que traer, que abastecernos de alimentos producidos en otros lados o incluso poder ir reemplazando algunas cuestiones que vienen de la industria agroalimentaria. Lucila, vos allí mencionaste dos factores, mejor dicho, dos lógicas que son las que generan ciertas restricciones o presiones, amenazas, podríamos decirle, a la producción agroecológica, a los cordones verdes que rodean a la ciudad, digo, la especulación inmobiliaria y el avance de la frontera agronómica bajo la perspectiva, la cosmovisión del agronegocio. Aprovechando tu experiencia en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿crees que sería necesario acompañar, por ejemplo, la iniciativa que están desarrollando ahora en Santa Fe con un proyecto de ley de impulso de la agroecología a nivel nacional? Sí, a mí me parece que en Argentina tendríamos que discutir una nueva legislación de ordenamiento territorial y de uso del suelo, porque hay muchísimos problemas que devienen de estas dos cosas que vos decías antes, de estas dos amenazas, la especulación inmobiliaria y el avance de la frontera del agronegocio, por decirlo de alguna manera. Que bueno, que es nuestra historia, ¿no? Que realmente tenemos un país construido sobre una división desigual y una repartición muy desigual de las tierras que ya nos hacen hacer
como una nación con determinados sectores del poder económico o familias poderosas, digamos, con una concentración de los elementos que producen riqueza absolutamente, desmesurada, digamos. Y por otra parte, a lo largo de los años, la contracara de eso fue siendo un montón de población sin posibilidad de acceder a estos mismos elementos para poder garantizar trabajo, vivienda, tierra para trabajar, ¿no? Entonces, yo frente a esto creo que la verdad es que nosotros siempre venimos impulsando iniciativas parciales que tienen que ver, bueno, con esto, con promover desde las provincias, desde las ciudades o incluso en Nación también habíamos presentado en el periodo anterior proyectos que tenían que ver con la posibilidad de que los trabajadores del sector hortícola lindero a las ciudades pudiesen tener facilidades de crédito para acceder a la tierra y demás. Pero esto me parece que siempre se choca contra el mercado, digamos, ¿no? Porque nosotros podemos generar líneas de crédito para que los trabajadores accedan a una tierra que todo el tiempo está aumentando su valor de una manera absolutamente desmesurada, e inclusive leyéndolo en Argentina, valorizada en moneda extranjera, mientras nuestros ingresos están medidos en moneda nacional y hoy estamos viendo el enorme desfasaje que hay entre el valor de una cosa y de la otra, ¿no? Entonces es una zanahoria a la que nunca llegamos. Y me parece que me gustaría que en Argentina se discuta una ley, pero digo, más allá de una ley, sino una política que nuevamente plantee el ordenamiento territorial y el uso del suelo. Y que esto no significa, bueno, la expropiación de las tierras de nadie, sino, que habrá que sentarse y plantear cómo hacemos, por un lado, que uno de nuestros principales factores de generación de riqueza, que es la tierra, pueda ser utilizado de manera más productiva también en términos de generar trabajo e integración social, cómo podemos lograr que nuestras ciudades tengan una vida más armónica, y esto también nos obliga a hablar, bueno, de la desconcentración demográfica que hay que avanzar en las grandes ciudades, sobre todo en lo que es Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, no son tantas provincias las que tienen una enorme concentración poblacional, pero que es necesario avanzar en políticas que nos permitan distribuir esa población, porque lo paralelo es que tenemos enormes áreas de tierra desocupadas o ocupadas para la generación de riqueza de poquísimas personas, ¿no? Entonces me parece que esto hay que volver a discutirlo y en ese marco también discutir, digo, todo esto tiene un trasfondo que es la relación que tenemos como sociedad y como modelo económico con nuestra casa común, digamos, con nuestro medio ambiente. Lucila, hay un debate, a ver, no solamente dentro del campo nacional y popular en la Argentina, sino ampliado, digo, a nivel regional latinoamericano, entre sectores del progresismo con una cosmovisión más bien productivista y sectores del ambientalismo que tienen fuertes críticas, incluso hacia los gobiernos progresistas. ¿Cómo se resuelve esta tensión? Digamos, si es un dilema cierto, real, o en realidad la discusión no es esa, se puede producir de otra manera. ¿Cómo ves ese debate que está medianamente instalado no solamente en Argentina, insisto, sino en buena parte de América Latina? Sí, creo que es un debate que en los últimos años se ha instalado muchísimo y me parece muy bueno que eso suceda porque nos obliga a discutir estas cosas. Me parece que en este punto de la historia en el que estamos, quizás la discusión entre dos formas extremas, digo extremas porque por ahí son antagónicas, digamos, bueno, el planteo de un ambientalismo con una posibilidad de generar un modelo productivo absolutamente amigable con el medio ambiente, la verdad que pienso que se va a chocar en Argentina y en la región todo el tiempo contra poderes económicos muy fuertes. Y muchas veces esa pelea es improductiva, digamos. Más allá de que entiendo que hay actores sociales, sujetos sociales organizados en torno a las demandas ambientales que cumplen la tarea también de expresar esto y de ponerlo en la agenda, y me parece perfecto que así lo hagan. Pero lo que creo es que las personas que tienen la posición de decidir, quienes están a cargo del gobierno en cada momento, los legisladores, etcétera, los decisores y decisoras en Argentina, lo que tenemos que buscar son posibilidades ciertas de avanzar en la conformación de modelos productivos o en el establecimiento de modelos productivos que vayan siendo más amigables con el medio ambiente,
que vayan erradicando prácticas que son absolutamente nocivas y que tengan en vista otros objetivos, ¿no? Que se corran, ¿no? Del estatucuismo, de seguir garantizando siempre aumento del lucro y de la ganancia para los mismos sectores y demás, y que podamos ir viendo, bueno, cómo transformamos nuestras prácticas en el sentido de generar trabajo, de garantizar derechos, de construir condiciones de igualdad y también en ese marco de generar un vínculo y una forma de vida que sea, que sea respetuosa, digamos, ¿no? Ni siquiera amigable, porque me parece que es una palabra, digo, tenemos que vivir de una manera respetuosa con nuestro ambiente, entendiendo que es parte también de nuestra salud y que formamos parte del mismo, bueno, de lo mismo, ¿no? Entonces me parece bueno que hay que ir buscándole salidas posibles, porque si nos quedamos solamente en el debate ideológico, ya sabemos quiénes ganan, que son los que vienen ganando desde hace décadas y décadas en Argentina y en el mundo. Así que me gusta poder ver eso, bueno, cómo empezamos que creo que sucede también, que va sucediendo, y que los planteos de la agricultura familiar, de la agroecología, tienen que ver con eso, y bueno, y lo que tenemos que empujar es que vayan ganando espacio. Perfecto. Lucila, vos, para finalizar, has sido una de las voces más potentes dentro del Congreso a la hora de reivindicar los derechos de las mujeres y de las disidencias. Preguntarte si encontrás paralelismo o puntos de contacto entre las luchas feministas y las luchas ambientales. Sí, creo que, digamos, en lo que es el siglo XXI, y sobre todo en los últimos, en Argentina también más que nada en los últimos años, como expresiones de resistencia, sobre todo a la avanzada neoliberal que significó el gobierno de Macri, hubo algunos emergentes sociales que se fueron constituyendo también como sujetos políticos, que creo que son tres fundamentalmente, que uno son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, las mujeres y las disidencias, y después la agenda ambiental también, me parece que es el tercero, que creo que todavía, digamos, tiene que ganar volumen en términos de su conformación como sujeto político, pero que es una agenda muy potente y que va ganando espacio, digamos, en la discusión institucional. Creo que también sí, como la agenda del feminismo, tiene la característica de que es una agenda de demandas transversales que nos hace replantearnos, digamos, las raíces de nuestras vidas, de cómo está construida nuestra vida desde lo individual, desde lo familiar y desde lo comunitario también. Y que eso es muy importante porque creo que a todos nos permite interpelarnos en nuestras propias prácticas, en cómo formamos parte también de este sistema, cómo vivimos en sociedad y cómo vamos mejorando y deconstruyendo también desde lo individual hacia lo colectivo. Y me parece que tienen esa gran capacidad, tanto el feminismo como la agenda ambiental. Creo que sí, a lo que es, bueno, esto, lo que son las demandas ambientales y demás, creo que le falta, digamos, a diferencia del feminismo, crecer un poco más en términos de volumen político, pero bueno, creo que también que cada proceso tiene sus dinámicas y sus formas, ¿no? Pero sí me parece que esos son los tres emergentes más característicos del siglo XXI, y lo que sí, sobre todo el feminismo y el ambientalismo tienen una característica muy linda que son expresiones muy juveniles, digamos, en términos generacionales, y me parece que eso es muy bueno porque tiene que ver también con la centralidad que van a seguir teniendo a largo plazo, ¿no? Y me parece que eso es muy importante. Comparto, creo que hay una potencia ahí para los años venideros realmente muy auspiciosa. Lucila, Sí. muchas gracias por tu tiempo, estamos realmente muy agradecidos de que formes parte de este ciclo de ciudades ecológicas y seguramente tendremos en alguna otra oportunidad alguno que otro contacto. Bueno, muchas gracias a vos, Nico, y un abrazo grande para todo Génera, que es un gran espacio para pensar nuestras vidas. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande, Lucila.